Hoy día vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, pero sus aplicaciones. Entonces, las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden tiene, nos permite aplicar este conocimiento a través de las ecuaciones diferenciales para poder encontrar crecimiento o decrecimiento de población. Cuando una población de bacterias hay 300 y posteriormente hay 900 bacterias, entonces podemos aplicar un modelo de crecimiento o de decrecimiento, por ejemplo, si tengo una sustancia que es radioactiva y se va y en el tiempo va disminuyendo. Por ejemplo, el volumen de una piedra radioactiva con el tiempo va disminuyendo ese volumen, entonces uno podría calcular cuál es el volumen de esa partícula en un instante de tiempo X, ¿ya? Podemos también ocupar el modelo de Malthus, ¿ya? Que es el que nos permite a nosotros poder determinar muchas veces poblaciones en el tiempo. Y vamos a ver desintegraciones radioactivas, aplicaciones también a la temperatura, ¿ya? Y también en la temperatura vamos a ver un poco de aplicaciones a la ley de Newton, a la ley de enfriamiento de Newton, pero desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, y posteriormente vamos a ver algunas aplicaciones a circuito LR en serie, ¿ya? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? La segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de tensiones. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones diferenciales a estos modelos. Entonces, lo primero que uno tiene que tener más o menos claro que para este tipo de ecuaciones diferenciales las soluciones se podrían desarrollar con variables separadas o a veces lineales. Entonces hay que conocer más o menos el modelo y uno podría comenzar inmediatamente a poder asociar un tipo de ejercicio a una aplicación en particular, ya sea de crecimiento, decrecimiento, circuito, ley de enfriamiento de Newton. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos conocer las aplicaciones que tiene, porque así le damos sentido a lo que hemos calculado hasta ahora. Entonces dice, vamos a partir con el primer ejemplo. En una cápsula de cultivo de cierta bacteria se tenía un número de 300 individuos. Después de 40 minutos se observaron en la cápsula 900 individuos. Determine la función que describe el número de bacterias en el tiempo t y el número de individuos en la cápsula después de 3 horas. Entonces, vamos a generar aquí la solución. Vamos a definir entonces si P de t, ¿ya? La población en función del tiempo va a ser la población de bacterias. ¿Okay? Esta va a ser la población de bacterias. La población de bacterias, ¿ya? En un instante de tiempo t. O sea, la población en función del tiempo. Inicialmente dice que tenía 300 individuos. Eso quiere decir que en el tiempo cero, entonces se tiene una población en ese tiempo cero, o sea, una población inicial de 300 bacterias. Y además dice que después de 40 minutos, o sea que ahí tenemos otro tiempo, que vamos a tener el tiempo 40, entonces aquí vamos a tener una población a los 40 minutos de 900 personas. Determine la función que describe el número de bacterias en t minutos y el número de individuos en la cápsula después de 3 horas. Entonces, la razón de cambio de la población de bacterias es proporcional a la cantidad de bacterias que están presentes, ¿ya? Y esto se define, según lo que nosotros podemos observar en este lado de la pantalla, dice modelo de Malthus. Si P de t representa la población en el tiempo t, un modelo que permite determinar esta población en cualquier instante t, teniendo información de la población en un tiempo t sub 0. Es conocido el modelo de Malthus, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el modelo de Malthus? Entonces, nosotros vamos a tener el diferencial de P, la derivada de P con respecto al tiempo, va a ser igual a una constante por P,
¿ya? Siendo K una constante de proporcionalidad. Si nosotros observamos esta ecuación que vemos acá, esta ecuación diferencial, entonces, ¿por qué método podría resolver esto? Por el método de variables separables, ¿cierto? Entonces aquí podríamos pasar dividiendo el P y aquí paso dividiendo el K por dt. Luego voy a integrar a cada lado de la ecuación y nos va a quedar la integral de 1 partido en P por la diferencial de P, va a ser igual a, voy a dejar la constante fuera de la integral por dt. ¿Qué vamos a obtener de aquí? Tenemos la integral de 1 partido por P por dt. Eso es lo mismo que escribir logaritmo natural de P. Y la constante multiplica a la integral de dt, que eso nos va a quedar t más una constante de integración. Como nosotros lo andamos buscando es P, entonces vamos a elevar todo a Euler. Euler elevado a lo que está en la ecuación. Entonces nos quedaría Euler elevado al logaritmo de P, va a ser igual a Euler elevado a KT más C. El Euler con el logaritmo se van y simplemente nos queda el P. Y este P lo vamos a poner en P de T, P en términos de T. Y este Euler elevado a KT más C, recuerden que esto nosotros lo podemos separar, ¿cierto? Que es lo mismo que decir Euler elevado a K por T, conservo la base, ¿cierto? Y sumo los exponentes para llegar arriba. Entonces aquí podría tener Euler elevado a C. Entonces lo separo en la multiplicación de potencias de igual base. Si conservo la base, que es Euler, sumo los exponentes y encuentro lo de arriba. Y además nosotros sabemos que Euler elevado a C es una constante, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a obtener nosotros es un P de T, y aquí vamos a obtener la constante C, que es el Euler elevado a C, sigue siendo una constante por Euler elevado a KT. Y ahí nosotros vamos a encontrar la función que describe esta situación. Esta es la función que describe la situación que está en el enunciado. Pero posteriormente dice, determine la función que describe la bacteria en el minuto T y el número de individuos en la cápsula después de 3 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a determinar, tenemos que determinar el valor de K y el valor de C. ¿Cuánto vale K? Entonces, ¿qué vamos a determinar? K, ¿cuánto vale K? Y ¿cuánto vale C? Esos dos valores tenemos que determinar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Eso lo vamos a encontrar con los valores del tiempo. Entonces, en el tiempo inicial, que es el tiempo cero, nosotros tenemos una población, que es la población en el tiempo cero. Recuerde que nosotros estamos ocupando este modelo, ¿cierto? Esta función que describe el PDT, el que estoy haciendo la flecha acá abajo. Pero ahora vamos a hacer esa función con respecto al tiempo igual a 0, para ver en la población inicial. Entonces, tenemos C por Euler elevado a K por 0. Entonces, del enunciado sabemos que la población en el tiempo inicial es de 300, ¿cierto? Aquí, de 300 bacterias. Y Euler elevado a K por 0, Euler elevado a 0 es 1 y 1 por C es C. Entonces encontramos inmediatamente la constante. Y con el segundo tiempo, que es el tiempo de 40 minutos, entonces la población a los 40 minutos va a ser igual a la constante, pero esa constante ya no va a ser C. Esa constante va a ser ahora 300, porque eso lo encontramos en el tiempo cero. Para eso ocupamos el primer tiempo, para encontrar la constante C. Y ahora entonces vamos a encontrar la constante K. C vale 300, ¿cierto? 300 por Euler elevado a K por T. Pero T en este caso, ¿cuánto vale? Vale
40. Y sabemos a priori que la población en el minuto 40 es de 900 bacterias. Y eso igual a 300 por Euler elevado a 40K. ¿Qué andamos buscando nosotros? El valor de K. Ese 300 va a pasar dividiendo a los 900. Entonces eso nos va a quedar 3. Y eso igual a Euler elevado a 40K. Necesito el valor de K, por lo tanto voy a aplicar logaritmo natural a cada lado de la ecuación. Yo daría logaritmo natural de 3. Por propiedad de los logaritmos, el exponente pasa multiplicando, así que nos va a quedar 40K por el logaritmo natural de Euler. Como el logaritmo de Euler tiene una base Euler, entonces se aplica la propiedad de el logaritmo de la base del sistema logarítmico. Entonces el logaritmo de la base del sistema logarítmico, ¿cuánto vale esto? 1. Y 1 por 40K, 40K. Ese 40 lo voy a pasar dividiendo al logaritmo de 3. Logaritmo de 3 dividido en 40. Y eso es igual a la constante K. Si nosotros dividimos eso, nos va a dar 0.02. Bueno, lo vamos a dejar aquí, eso igual acá, pero lo podríamos dejar aproximado con como lo hemos hecho, o con 2 decimales como lo hemos hecho en las evaluaciones anteriores. ¿Podría ser 0.03? Ah, ¿Sí? ¿Sí? Ya lo dejo. Ya, entonces aquí vamos a dejar este K como 0.03. Y posteriormente construimos el modelo, ¿ya? Entonces el modelo va a estar dado por ¿qué? Por PDT igual a 300, que encontramos el K, ¿cierto? Por Euler, perdón, el C que vale 300, el K que es 0.03, multiplicado por el tiempo. Y ahora decía ahí, y el número de individuos de la cápsula después de 3 horas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que evaluar ese tiempo. Entonces, aquí hay que tener una consideración con las unidades de medida del tiempo, porque la función se medía en minutos, ¿cierto? El tiempo de bacteria en minutos. Y resulta que lo que quiere saber el investigador es si el número de individuos en la cápsula después de 3 horas. O sea que habría que multiplicar que cada hora son 60 minutos y como son 3 horas, tendríamos que evaluar un tiempo de 180 minutos. Y multiplicar 300 por Euler elevado a 0.03 por el tiempo, que en este caso serían 180. Eso se ingresa a la calculadora. 300 por 66, 421,92, 48,6. 66.421,9, vamos a poner, ¿ya? 9 bacterias. Y habría que poner las bacterias. Entonces podríamos decir que la cantidad de bacterias pasadas las 3 horas es de aproximadamente 66.422 bacterias. ¿Ya? Y ahí pudimos aplicar nuestras ecuaciones diferenciales a un problema de modelado de bacterias a través del modelo de Malthus. El modelo de Malthus, o en la desintegración radioactiva, si ustedes observan, es la misma ecuación diferencial, presenta la misma forma. Por lo tanto, las soluciones van a ser igual de la misma forma. O sea que ambas se van a poder resolver por el método de variables separables. Inicialmente habían 100 miligramos de una sustancia radioactiva. Después de 6 horas, su masa disminuyó a un 3%. Si en un instante cualquiera la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad de sustancia presente, determinar la cantidad que queda después de 24 horas. Entonces, sabemos que inicialmente hay 100 miligramos de una sustancia radioactiva. Quiere decir que en el tiempo cero, que es en el tiempo inicial,
Entonces acá tenemos, en el tiempo cero, ¿cuánto tenemos? 100 gramos, ¿cierto? 100 miligramos. 100 miligramos. Luego, a las 6 horas, o sea, en otro tiempo. Ojo con las unidades de tiempo, en horas. 6 horas. Entonces, el P de 6, que es la cantidad de sustancia radioactiva en el tiempo 6, va a ser igual a ¿cuánto? Disminuye un 3%. ¿Y cuál es el 3? Disminuye un 3% de 100. ¿Cuál es el 3% de 100? 3. O sea que si yo tenía 100 y disminuye un 3%, quiere decir que al tiempo 6, ¿cuánto voy a tener? 97, ¿cierto? Y dice, si en un instante cualquiera la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad de sustancia presente, determinar la cantidad que queda después de 24 horas. Entonces, la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad de sustancia presente. Entonces, podemos ocupar el modelo de desintegración, ¿cierto? El de desintegración radioactiva. Y tenemos la forma, que es la forma de la ecuación diferencial, igual a K por P. Ya, recordar que K es una constante de proporcionalidad. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Lo resolvemos por variables separables. Entonces, podríamos pasar multiplicando al tiro, o podríamos, ahí depende el gusto de cada uno, vamos a pasar entonces, voy a pasar el P, para quedar 1 partido en P por dP, y el dt lo vamos a pasar multiplicando. ¿Ya? Entonces va a quedar K por dt. Y finalmente nos va a quedar la misma forma anterior. ¿Ya? Nos va a quedar esa misma forma, P dt igual a la constante por Euler elevado a kt. Siempre nos queda esa forma. Ahora aplicamos la ecuación, la integral a cada lado, nos va a quedar la integral de 1 partido por P por dP, va a ser igual a K por la integral de dt. Y esa integral de 1 partido por P, eso va a ser logaritmo natural de P. Y K por la integral de dt, eso va a ser T, más una constante de integración. Aplicamos la propiedad exponencial, nos va a quedar Euler elevado a logaritmo natural de P, va a ser igual a Euler elevado a K por T más C. Y Euler con el logaritmo se van, y nos queda finalmente P, y ese P vamos a dejarlo como P de T. Recordar ahí la observación que hicimos en el ejercicio anterior, que esta la puedo separar como Euler elevado a kt por Euler elevado a c, y Euler elevado a c es una constante, así que inmediatamente, como ese paso ya es conocido, lo vamos a dejar como la constante elevado a k por t. Y ahí llegamos a obtener la función que describe esta situación, ¿ya? Que es exactamente la misma anterior. Siempre Sí, vamos a llegar a eso. la constante tiene que ser siempre al principio, si queda después del Claro, Euler. lo que pasa es que en matemática lo que hacemos siempre es dejar el coeficiente numérico y después los factores literales, pues, es como un acuerdo tácito. Entonces siempre dejamos los números o las constantes primero y después lo que es la parte literal. Ya, profe. Gracias. Entonces, este es el modelo que describe la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Después de esto, chiquillos, ya es rutinario el modelado. ¿Ya? Siempre que podemos lograr, yo podría haber partido al tiro entregando esto, pero no tiene sentido no entender de dónde proviene. Entonces, lo mejor es saber encontrarlo y encontrar el modelo que lo describe y posteriormente encontrar el valor de K y el valor de C. ¿Ya? Entonces, aquí para poder determinar las constantes, vamos a determinar entonces cuánto vale la constante K y la constante C. Siempre tenemos que determinar esas dos constantes. ¿Y eso cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar con los tiempos. Entonces tenemos un primer tiempo que es el tiempo cero. Y el tiempo cero nos va a representar, recuerden que estamos ocupando este modelo, ¿ya? El P de T, ahora lo vamos a hacer el P de cero, ¿cierto? Porque con el tiempo igual cero va a ser igual a la constante por Euler elevado a K por
0. Y nosotros sabemos, a priori, del enunciado, que el P de 0 o la población inicial, esto es población inicial o la población en el tiempo 0, es de 100. Es de 100 miligramos. Es igual a la constante por Euler elevado a K por 0. 0 por K es 0, Euler elevado a 0 es 1, 1 por C es C. Entonces encontramos inmediatamente la constante C. Y vamos a ocupar esa misma constante para poder encontrar la constante K, y eso lo hacemos con el segundo tiempo que tenemos ahí, que es en el tiempo 6. En el tiempo 6 horas. Recuerden siempre la unidad de medida. Por lo tanto, la población en el tiempo 6, Profe, dígame, profesor, dígame. una consulta, ese T6 lo transformamos inmediatamente a minutos. Pero eso, por eso hay que tener ojo con las unidades de medida en el sentido de saber trabajar solo con una y no trabajar con varias. Hasta este minuto yo no he solo ocupado horas, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué ocuparía minutos? Cuando el resultado final sea minutos, lo que lo estás pidiendo según el enunciado. Por ejemplo, acá Cuando el dice, enunciado te lo menciona como minuto. claro, por ejemplo, en el caso anterior decía 40 minutos. A los 40 minutos hay 900 individuos. Inicialmente, o sea, en el tiempo cero, habían 300. Entonces aquí se está trabajando en minutos. Después dice, determine la función que describe el número de bacterias en minutos. Pero resulta que la pregunta que me hacían, me la hacían en horas. Entonces, para ser coherente con los datos del enunciado, tengo que traspasar esto a minutos. En el caso siguiente, en el caso 2, todo se está trabajando en horas. No hay no hay algo en el enunciado que me diga que estoy trabajando en minutos. Mire, dice, inicialmente, o sea, en el tiempo cero, lo que sea, 0 segundos, 0 horas, habían 100 miligramos. Después de 6 horas, unidad de media hora, la masa disminuyó un 3%. Si en el instante cualquiera la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad de sustancias presentes, determinar la cantidad que queda después de 24 horas. Entonces, en este caso, entonces, no tendríamos que pasarlo a minutos porque todo se está preguntando en la misma unidad de medidas que sería la unidad de medida del tiempo en horas. No tendría que pasarlo a minutos. Ok. ¿Sí? Gracias, ¿Bien? profe. Ya. Gracias, Sí, José, por sí. la pregunta. Entonces, en el tiempo 6 horas, ¿cierto? Nosotros teníamos un C, pero ese C ahora vale 100. 100 por Euler elevado a K por T. ¿Y T cuánto vale en este caso? Vale 6. Ahora, nosotros sabemos la población que existe a las 6 horas, la población en el tiempo 6 horas, eso lo conocemos del enunciado, ¿cierto? Porque como se está desintegrando, se integró un 3% a las 6 horas, entonces aquí nos va a quedar un 97 miligramos de esa sustancia radioactiva. Y eso va a ser igual a el 100 por Euler elevado a 6K. Vamos a pasar dividiendo ese valor y nos va a quedar entonces 0.97, ¿cierto? 0.97 va a ser igual a Euler elevado a 6K. Como necesito el valor que está en el exponente, entonces vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda logaritmo natural de 0.97. El logaritmo tiene la propiedad de que el exponente pasa multiplicando. Entonces ahí obtenemos ese 6K por el logaritmo natural de Euler, ¿cierto? Y como nosotros sabemos esto, que aquí esto está con base Euler, cuando no tiene base, la base Euler, y cuando el argumento es igual a la base, encontramos la propiedad que se llama logaritmo de la base del sistema logarítmico, y eso es un 1. Y 1 por 6K nos da ese 6K. Como yo ando buscando K, voy a pasar ese 6 dividiendo al logaritmo de 0.97. Y voy a encontrar el valor de K. Eso se ingresa a la calculadora y nos da logaritmo natural de 0.97 dividido en 6. Ya, aquí, no sé si les pasan sus calculadoras, chiquillos, que dice, en la mía por lo menos dice menos 5,1
0,76, después vienen decimales por 10 elevado a la menos 3. ¿A ustedes les aparece igual? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Cómo cambiar eso? No mueva nada de la pantalla, necesito que todos me hagan caso y sigan la misma instrucción. Van a ir a modo, no, perdón, presione modo de nuevo para que se le vea la pantalla, ¿ya? A todos les tiene que quedar como notación científica. Entonces vamos a presionar Shift modo. Shift modo, ¿ya? Entonces, Shift modo, opción 6. Shift modo, opción 6, que vamos a ir a fix, que es fijo. Y donde dice fix, va a aparecer así en la pantalla, va a decir fix, fix entre 0 y 9. Le pregunta uno, entre 0 y 9, nosotros vamos a presionar el 9. Y el resultado nos va a cambiar inmediatamente de notación científica a un número decimal, ¿ya? O sea, de la notación decimal, o sea, nosotros vamos a convertir la notación científica a una notación decimal. Y ahí inmediatamente podemos visualizar el resultado, que es 0.0050. 0.05, va a ser coherente con el caso anterior, ¿ya? Porque si lo dejo con 2, puede tener 0,001. Entonces lo voy a dejar con 3 para no perder tantos decimales. Menos 0.005. Y ahí pude traspasar de una notación científica a una notación decimal. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Si gusta, alguien, si tiene alguna duda, lo hacemos de nuevo. Lo que me importa es que usted no vaya a confundirse en la prueba, porque nosotros quizá ahí juguemos un poco con los decimales y habría que tener ojo con el decimal que usted está marcando. A lo mejor podríamos poner uno muy, muy similar que no corresponde a la realidad, ¿ya? Entonces, por eso es necesario, o a lo mejor lo pongo en decimal, conociendo de antemano que le va a dar una notación científica, ¿ya? Y como la calculadora es una competencia genérica, quizá ahí uno podría evaluar esa competencia en la prueba, pero como yo se lo acabo de explicar, independiente del resultado que le pongan en la prueba, usted sabe responder en notación científica, que el que le apareció inicialmente, o en notación decimal, que es la conversión que acabo de enseñar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguno? Ya. No, Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo nos quedaría el modelo? La función. La función va a quedar E de t va a ser igual a c, ¿cierto? Estamos haciendo ese mismo, pero ahora con valores. El c, que ahora valía 100, por Euler elevado a k, y k vale menos 0.005 por t. De ahí nosotros encontramos la función, ¿ya? Pero la pregunta no termina aquí solo la función para cualquier tiempo t, sino que establece un tiempo, determinar la cantidad que queda después de 24 horas. O sea que nosotros tendríamos que observar que la unidad de medida del tiempo que nosotros hemos trabajado siempre la hemos hecho en horas, y la pregunta que nos están haciendo, me la están haciendo en horas, por lo tanto no voy a hacer ningún tipo de conversión. Entonces voy a hacer P de 24, y eso va a ser 100 por Euler elevado a menos 0.005 por 24. Y eso lo ingresamos a la calculadora. Y nos da 100 por Euler. Recuerde que Euler lo activa con el chip logaritmo natural. Así que parece como ln. Y ahí le da inmediatamente la casilla arriba para poder completar el menos 0.05 por 24. Y eso nos queda 0.005. ¿Cuántos ceros son? Ah, son 2. Entonces nos queda 88.69. ¿no? O sea que la cantidad que queda pasada las 24 horas es de aproximadamente, aquí en la interpretación, es de aproximadamente 89.
¿ya? 89 bacterias. O, vale ahí, si esto fuera 89, 89 bacterias. Mire, todas las que tengan que ver con poblaciones que aumentan o poblaciones que disminuyen, usted siempre lo va a hacer de la misma forma. El modelo de Malthus y el modelo de desintegración radioactiva son de la misma forma. Es decir, ¿y cuándo voy a aplicar ese modelo? Cuando usted tenga poblaciones, ¿ya? Una población no solamente de personas, una población, por ejemplo, de bacterias. La población de bacterias eran 300 acá y a los 40 minutos son 900. Ahí estoy aplicando una población de bacterias, ¿cierto? Entonces ahí yo podría decir, entonces voy a aplicar el modelo de Malthus, si estamos hablando de poblaciones que van aumentando, ¿cierto? Entonces, como esas poblaciones van aumentando, entonces yo podría aplicar el modelo de Malthus. ¿Qué pasa en el siguiente? Pero el siguiente es de desintegración. Sí, pero igual es igual. Usted tiene una cantidad inicial de algo, que en este caso es 100 miligramos de una sustancia radioactiva, y esa sustancia se va a ir desintegrando. Por lo tanto, si la masa pesaba 10 kilos, con el tiempo va a ir pesando menos. A los 100 años va a pesar quizá, ya no pesa 10 kilos, a lo mejor pesa 6 o 4. Entonces, cada vez que usted tenga poblaciones, inmediatamente Malthus. Si usted tiene radioactividad, o sea, quiere decir que usted tiene un volumen que se va desintegrando, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer usted? Inmediatamente aplica el modelo de radioactividad, pero coincide que el modelo de resolución de esos dos son iguales y los dos se hacen por variables separadas. ¿Cuándo va a ser distinto? Cuando yo le presente un modelo de enfriamiento de Newton, por ejemplo. Ahí va a ser otra forma que vamos a tener que aplicar. O cuando hagamos un circuito en serie, otro modelo, pero yo le voy a enseñar los modelos, ¿ya? O sea que si usted tiene una población que va aumentando, Malthus. Si usted tiene algo que se va desintegrando, radioactiva. A ambos casos, el desarrollo es exactamente el mismo, ¿ya? Y ambos se resuelven por ecuaciones diferenciales por el método de variables separadas. Y distinto va a ser el caso, por ejemplo, en este que les puse acá, cuando usted aplica la ley de enfriamiento de Newton. El desarrollo va a ser distinto. Y eso también lo vamos a hacer al tiro. No sé si le contesto la duda, si quedó con más dudas. Profe, Dígame. una consulta en el ejercicio 2, ¿Ya? ¿Cuál tiro? quedan como 88, perdón, 89 miligramos. Claro, sí, son siempre miligramos. Porque ahí puso bacteria. Perfecto, muchas gracias, José. Vamos a ver otro modelado que tiene que ver con la ley de enfriamiento de Newton. Entonces aquí nosotros vamos a tener que tener varias observaciones, ¿ya? Primero que estamos hablando de temperatura. Eso es lo primero. ¿Ya? Después que nosotros vamos a tener que encontrar alguna temperatura que sea una temperatura ambiental, ¿ya? O sea, que siempre que nosotros hablemos de temperatura, nosotros vamos a tener que asociar ese tipo de pregunta al modelo de ley de enfriamiento de Newton, ¿ya? Muy distinto a los otros dos ejemplos. Entonces dice, una aplicación sencilla y útil es aquella que permite modelar el comportamiento del cambio de temperatura de un cuerpo en interacción con la temperatura de un medio dominante, al que llamaremos temperatura ambiente, la cual se considera constante. Ojo con eso. Si la temperatura ambiente, el T de A sub M es la temperatura ambiente. Entonces dice, si la temperatura ambiente, bueno, aquí lo define, y T es la temperatura del cuerpo inmerso en esta temperatura ambiente, entonces la temperatura del cuerpo cambia. En el tiempo T, en forma proporcional a la diferencia de temperatura entre los cuerpos y la temperatura ambiente. Así, el problema queda modelado por la ecuación. Lo mismo que dice aquí arriba, todo lo que dice ahí es esto. Está describiendo esa forma, ¿ya? Entonces, la ecuación del enfriamiento de Newton siempre va a quedar modelada por eso.
¿ya? Y ahí lo que tenemos que considerar entonces es que K es constante, ¿ya? El K es constante. La temperatura ambiente generalmente nos da la temperatura ambiente que es constante, ¿ya? Entonces dice, el valor inicial, T sub 0, o sea, T de 0 es igual a T sub 0. Determine la constante de integración, mientras el otro valor T de T sub 1 va a ser igual al tiempo 1. Determine el valor de K. Este modelo corresponde a una ecuación diferencial de primer orden que conviene resolver por método de variables separables. Ya, todo eso que está ahí lo vamos a ir explicando a medida voy resolviendo el ejercicio. Entonces, el primer ejemplo dice, un termómetro está a una temperatura de 17 grados Celsius y se aplica a una persona para medir la temperatura a 37 grados Celsius. A los 15 segundos, el termómetro tiene una lectura de 30 grados Celsius. Hallar la función de temperatura del termómetro y calcular a los cuántos segundos el termómetro solo tiene un error de 0,3 grados Celsius, o sea, un 36,7%, ¿ya? Que varió por tener un error del 0,3. Ya, vamos a resolver esto. Primero, ¿qué tendríamos que encontrar? Tendríamos que considerar una temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos a extraer la información que sea necesaria. ¿Ya? Aquí igual es importante que ustedes puedan ir participando para ir más o menos estableciendo los datos. Entonces, ¿qué es importante? Establecer una temperatura ambiente. Y esa temperatura ambiente en este caso es de 37. Recuerde que es de 37 grados Celsius. ¿Ya? Y estos son 37 grados Celsius. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos una temperatura inicial, el termómetro está a una temperatura, ¿cierto? ¿Y eso qué información nos va a entregar? Nos va a entregar que inicialmente, es decir, en el tiempo cero, entonces esto nos va a decir que la temperatura en ese tiempo cero va a ser igual a 17, que serían los 17 grados Celsius. ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá? Dice que la temperatura pasado los 15 segundos, a los 15 segundos el termómetro tiene una lectura de 30. O sea que en el tiempo 15, entonces la temperatura a esos 15 segundos, la temperatura pasado esos 15 segundos, va a ser de 30. Y eso serían los 30 grados Celsius. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Que la temperatura del cuerpo cambia, ¿cierto? De forma proporcional a la diferencia entre los cuerpos, como viene establecido ahí arriba. Entonces, ¿qué determinamos? Determinamos una temperatura ambiente, determinamos la temperatura de ese cuerpo inmerso, ¿cierto? Que en este caso va a ser el termómetro, hay una temperatura ambiente y un termómetro. Y ese termómetro, inicialmente, al tiempo cero, marca 17 grados Celsius. Y a los 15 segundos, ya marca 30 grados Celsius. ¿Ok? Entonces tenemos toda la información necesaria para poder aplicar la ley de enfriamiento de Newton. O sea que lo que podríamos hacer nosotros acá entonces es aplicar la ecuación de T, o sea, la derivada de la temperatura respecto al tiempo, va a ser igual a una constante, esa constante de proporcionalidad, factor del tiempo menos la temperatura ambiente. Ya. Tendríamos que entonces despejar esto. Tendríamos que, ¿cómo la podríamos resolver? ¿Qué dice aquí? Conviene resolver por el método de variables separables. Entonces lo podemos resolver. Pues. Mira, esto está en términos de t, lo puedo pasar dividiendo, y en términos de t de temperatura, y el diferencial de t del tiempo lo puedo pasar multiplicando. Y luego aplico voy a separar aquí para poder aprovechar la pizarra, que no sé cuánto voy a ocupar. Voy a pasar entonces de T dividido en T menos la temperatura ambiente. Va a ser igual a K por el diferencial del tiempo.
Y ahora voy a aplicar la integral. Entonces nos va a quedar la integral de 1 partido por T menos T sub AM, que es la temperatura ambiente, va a ser igual a K, que es la constante, por la integral de dt. Y esto, aquí me falta el diferencial de t. Y esto es una integral de logaritmo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña observación. Observación. Si nosotros tenemos la integral de, vamos a dejarlo como 1, partido por el x más o menos, según el signo, una constante, que en este caso va a ser un A, el resultado, bueno, y esto con respecto a x, porque tengo un x acá. Si fuera t, tendría un t. Esto es lo mismo que escribir logaritmo natural de x más o menos el signo a más c. ¿Ya? Ojo con esa integral. Entonces aquí, pero ojo chiquillos, que a nosotros siempre nos va a quedar el mismo resultado. Nosotros estamos encontrando la función que modela esta situación. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar entonces logaritmo natural de T menos la temperatura ambiente, que habíamos dicho inicialmente que era constante, ¿cierto? Y acá nos va a quedar entonces K por T. Ya. ¿Qué ando buscando? ¿Qué necesito encontrar yo? Necesito encontrar el T, necesito despejar T. Entonces tengo un logaritmo. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar propiedad de la exponencial a cada lado de la ecuación. Entonces, aquí vamos a dejar esto. Estudiar eso. Ya, entonces voy a aplicar la propiedad exponencial. Vamos a obtener entonces Euler elevado al logaritmo natural de T menos T sub AN, que sería la temperatura ambiente, igual a Euler elevado a KT. ¿Cierto? Aquí me faltó una constante de la integral que ya había calculado, más la constante. Ya. Esto ya es procedimiento conocido para todos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a obtener ST que va a estar, que es variable, va a ser un t en función del tiempo, menos la temperatura ambiente, va a ser igual a, recuerden que aquí uno lo puede separar en la multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? O sea que Euler elevado a c, sabemos que Euler elevado a c va a ser c, por Euler elevado a kt. Si alguien tiene alguna duda, puedo volver a explicar ese procedimiento. Entonces aquí nos va a quedar t de t va a ser igual a la constante por Euler elevado a K por T más la temperatura ambiente. Y esa es la forma que tiene una función que modela el enfriamiento de Newton. ¿Ya? Esa es la función. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que encontrar el valor de C y posteriormente el valor de K. El valor de la temperatura ambiente nosotros la conocemos, ¿cierto? Es parte de los datos que nosotros encontramos desde el enunciado. Ahí está, la temperatura ambiente es 37, que es una constante. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decir con t igual 0, es decir, el tiempo, cuando es 0, entonces aquí nos va a quedar la constante por Euler elevado a K por 0, más la temperatura ambiente. Pero la temperatura ambiente nosotros la conocemos y es 37. ¿Sabemos en el tiempo cero cuántos grados existen? La temperatura en el tiempo cero, o sea, la temperatura inicial, va a estar dada por, que es un dato que calculamos acá, o sea, lo obtuvimos, ¿no? Eso va a ser 17. Euler elevado a K por 0 va a ser 0 por K es 0, Euler elevado a 0 es 1, 1 por C es C, más los 37. ¿Qué vamos a hacer con ese valor de 37? Lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, nos va a quedar
17 menos 37 es igual a la constante. ¿Qué hacemos con eso? Nos vamos a dar un menos 20. Y menos 20 es igual a la constante. Y ahí encontramos nuestro primer dato. Con el otro tiempo vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo en el ejercicio anterior y vamos a encontrar la constante de esa constante de proporcionalidad. Entonces, el valor de K. Y esto va a ser en el tiempo 15. Eso nos va a quedar un tiempo. La temperatura a los 15 segundos va a estar dada por C, pero C ya lo encontramos, que vale menos 20. Por Euler, elevado a K por T, o sea, a 15 K, ¿cierto? Porque era el tiempo que vale 15 por K, 15K más 37. ¿Sabemos cuánto es la temperatura al transcurrir 15 ¿qué era? 15 segundos, y eso va a estar aquí, eso vale 30. Entonces nos va a quedar 30 menos, ese 37 lo podría pasar al tiro al otro lado restando, ¿ya? O sea que nos va a quedar menos 37, va a ser igual a el menos 20 Euler elevado a 15K. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta? Profe, Dígame. ese 30, ¿de dónde salió de los 30 grados? De los 30 que en el tiempo 15, al transcurrir los 15 segundos, la temperatura es de 30 grados. Efectivamente es de esos 30. Y el 37 lo pasé restando. ¿Duda de ahí? ¿Ninguna? Ya. Entonces, ¿qué me faltaría acá? Ese menos 7 lo vamos a dividir por el menos 20. El menos 7 que se genera de esa resta lo dividimos por los menos 20 y eso va a ser igual a Euler elevado a 15K. Y generamos ese cociente. ¿Ese cociente cuánto da? Menos 7 dividido en menos 20. Menos 7 dividido en menos 20. Eso va a 0.35. Lo voy a dejar en decimal. Eso es 0.35 es igual a Euler elevado a 15K. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aplicamos logaritmo natural. Entonces nos queda el logaritmo natural de 0.35 va a ser igual a el 15K por el logaritmo natural de E. Eso es un 1. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de 0.35 dividido en 15. Y eso igual a la constante, y habría que calcular eso. Sería logaritmo natural de 0.35 lo divido en 15. Y eso nos va a dar... Si usted tiene su calculadora en modo fix todo el rato, la puede configurar desde un inicio si quiere. Como ya había quedado en fix, nos da inmediatamente los decimales, por si acaso. Por si alguien tiene quizás la duda ahí de ese cálculo. Ya. Ya, menos 0.069. A usted le da lo mismo, ¿no? Sí, profe, pero yo lo aproximé a 0,07. Ya, yo también, entonces. Vamos a tomar la palabra del compañero. 0.07. Igual acá. Y ahí armamos la función. Entonces, la función que modela la temperatura va a ser T de T, que era esta, ¿cierto? Esa misma, pero ahora va a venir con valores. ¿Cuánto valía C? Menos 20. Euler elevado acá, que vale menos 0.07 por el tiempo, que es T, más la temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente es de 37. Y ahí tenemos el modelo. Pero pregunta acá, que hay que determinar en qué segundo el termómetro calcular. Aquí viene la pregunta. Calcular a los cuántos segundos el termómetro solo tiene un error de 0,3 grados Celsius.
Y el error de 0,3 grados Celsius equivale al 36.7, ¿cierto? El error de 0,3 del 0,3% de los 37, quedando en 36,7. ¿Y qué es lo que hay que calcular? Calcular a los cuantos segundos. Hay que calcular el tiempo. Hay que calcular ese tiempo. O sea que nos están diciendo que esa temperatura ya es 36,7 menos 20 Euler elevado a menos 0.07 T más 37. Yo necesito encontrar ese tiempo que está ahí arriba. Entonces vamos a tener que hacer toda esa logística. El 37 pasa restando al otro lado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 36.7 menos 37. ¿Cierto? El valor de el menos 20 lo voy a pasar dividiendo. Creo que no me va a alcanzar la pantalla, pero voy a pasar, por comodidad, chiquillos, voy a pasar al tiro restando el menos 20. Y eso va a estar elevado a Euler elevado a menos 0.07 T. Ya, habría que hacer ese cociente para ahorrarme esos 3 pasos ahí. 36.7 menos 37 dividido en menos 20. Eso nos va a dar 0.015. 0.015. 0.015. Eso igual a Euler elevado a menos 0.07 T. Y ahí aplico logaritmo natural. Entonces nos va a dar logaritmo natural de 0.015 igual a menos 0.07 T logaritmo natural de Euler. Y eso ya sabemos que es 1, ¿cierto? Entonces ahora nos va a quedar ese logaritmo natural de 0.015 dividido en menos 0.07. Y eso va a ser igual a ese tiempo que andamos buscando, ¿cierto? Eso va a ser igual a ese tiempo. Y habría que generar nuevamente ese cociente. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de ANS dividido en menos 0.07. Y eso nos va a dar 59.99, 57, 86, 83. $59.995786883. Eso es el tiempo. O sea, que ahí nosotros lo vamos a aproximar, por supuesto. O sea que sería, ¿cuánto sería este tiempo? ¿En qué se mide el tiempo? ¿En qué está medido? ¿Cuál es la unidad de medida? En segundos, ojo ahí, en segundos. Entonces sería como aproximadamente ¿a cuánto? A los 60. A los 60. A los 60 segundos marca una temperatura de 36.7 grados Celsius. Ahí hicimos una aplicación ahora de ley de enfriamiento de Newton. La temperatura del aire es de 15 grados Celsius y el aceite de un automóvil se enfría de 180 grados Celsius a 40 grados Celsius en 10 minutos. Obtenga la función de temperatura en el tiempo y con ella calcule el instante. La temperatura del aceite será de 20 grados Celsius y determina la temperatura a los 25 minutos. Entonces, ¿qué datos nosotros podemos obtener? Primero, una temperatura ambiente. Temperatura ambiente. La temperatura ambiente va a ser del aire, es de 15. ¿Cierto? Que eso corresponde a los 15 grados Celsius. Luego, el aceite se enfría de 180 grados a 40 grados Celsius en 10 minutos. Eso quiere decir que
cuando el tiempo es 0, entonces la temperatura en el tiempo 0, o sea, la temperatura en el tiempo 0 indica, se podría leer eso como la temperatura inicial es de 180 grados. Y luego, cuando pasan, ¿cuántos minutos? 10 minutos, la temperatura es la temperatura es de 40 grados Celsius. ¿Ustedes encontraron los mismos valores o distintos valores? Los mismos, profe. Los mismos. Los mismos valores, ya. Entonces, aquí tenemos 10. La temperatura al cabo de 10 minutos va a ser de 40 grados. O sea, 40 grados Celsius. Ya, generalmente unos chiquillos aquí no, cuando define las variables se definen sin unidades de medida. Por eso hago el paréntesis al lado. Igual uno ni lo notaría si no lo sabe, pero como va a ser más estricto matemáticamente. Por eso hago el 180 y al lado del 180, porque generalmente no ponemos las unidades de medida cuando definimos el valor de las variables. Ya. Entonces aquí nosotros estamos en presencia de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, ¿cuál es lo que lo modela? O sea, nosotros sabemos, chiquillos, de antemano que esto va a estar modelado por la temperatura en función del tiempo, va a ser una constante igual por Euler elevado a K por T, más una temperatura ambiente. Ya, eso nosotros lo sabe, pero uno tiene que saber llegar ahí, ¿cierto? Entonces, la función del modelamiento de Newton tiene la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, va a ser igual a una constante de proporcionalidad por la temperatura menos la temperatura ambiente. Igual vamos a llegar a esto, por si acaso, siempre. Ya, este lo voy a pasar dividiendo, este trabajo algebraico ya es conocido. Esto va a ser igual a K por dt. Aplicamos la integral a cada lado de la ecuación y nos va a quedar la integral de 1 partido por t menos t de la temperatura ambiente por el dt del tiempo, va a ser igual a K por la integral de dt. Eso es lo mismo que decir logaritmo natural de t menos t de la temperatura ambiente dt va a ser igual a K por t. Aplicamos la propiedad de la exponencial a cada lado. ¿Ya? La voy a aplicar al tiro nomás, chiquillo. Eso va a ser T menos T de la temperatura ambiente, va a ser igual a C por Euler elevado a K por T. Continúo en la siguiente columna. ST lo vamos a dejar en función del tiempo y el T de la temperatura ambiente lo vamos a pasar sumando. Entonces tenemos la constante por Euler elevado a la constante de proporcionalidad por T más la temperatura ambiente, ¿ya? Que es exactamente la misma que aparece ahí al lado. Siempre llegamos a la misma. Uno podría decir, podría partir de ahí entonces, claro. Voy a poner la misma notación que puse en la definición de las variables en inicio, así que la voy a poner con minúscula, manuscrita y subíndice, para ser coherente con el enunciado. Ya, cuando llegamos a forma, ¿qué ocupamos? Siempre la misma historia. Ocupamos el primero, que va a ser un tiempo que nos den, que va a ser en el tiempo 0, entonces nosotros decimos el tiempo inicial va a ser igual a la constante por Euler elevado a K por T, pero T en este caso va a valer 0, más la temperatura ambiente, que en este caso es 15. Voy a reescribir esto porque se ve feo, entonces, por si alguien cuando revise el video no tenga duda, que es un 0. Además sabemos que la temperatura inicial, que es el T de 0, así se lee, temperatura inicial, eso va a ser de 180 grados. Y eso va a ser igual a C, Euler elevado a 0, va a ser 1, y 1 por C es C, más los 15. Voy a pasar restando eso, va a ser 80, 70, 165. Igual voy a hacer el paso. 180 menos 15
es igual a la constante. O sea que 165 es igual a nuestra constante. Luego, con el t igual a 10, entonces aquí vamos a calcular el t, la temperatura a los 10 minutos, va a ser igual a 165, y ya no estamos ocupando el C, sino que ya conocemos el valor de ese C, Euler elevado a K, no conocemos la constante de proporcionalidad, pero la tenemos que determinar. El tiempo sí lo conocemos, y ese tiempo va a ser 15. Voy a dejar inmediatamente el coeficiente numérico antes de la variable literal, del factor literal, más 15. ¿Cuánto es el tiempo a los 10? Es de 40 grados Celsius. La temperatura, a los 10 segundos es de 40 grados Celsius. Voy a pasar restando al tiro los 15 y voy a pasar al tiro dividiendo los 165. Yo aquí quedé derechito. Eso va a dividido en 165, ¿cierto? Y eso va a ser igual a Euler elevado a 15K. Y hay que aplicar calculadora. Y esto nos va a dar arriba, a ver, nos da 0, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ahora voy a trabajar con todos los decimales. Voy a trabajarlo como 5 partido en 33. Profe, Dígame. ahí donde dice t es igual a 10, en el tiempo 10, que es igual a 165 por Euler, por 15 por K, más 15. Sí, Se supone que eso en el tiempo 10, a sí, los 10 minutos. toda la razón, toda la razón. No sé por qué puse 15. No sé qué estaba pensando. Ah, miré la temperatura ambiente, nada que ver. Sí, tiene toda la razón usted. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Estoy mirando otra temperatura, nada que ver. Gracias ahí al compañero. ¿Cierto? Pero la calculadora lo puse bien. Ya, ahí me... Logaritmo natural. Va a quedar logaritmo natural de 5 partido en 33. Voy a pasar al tiro dividiendo el 10. Ya es cálculo conocido. Y aquí nos habría quedado el Euler por el, perdón, el K por el logaritmo natural de Euler, que eso es 1, ¿cierto? El K por el logaritmo natural de Euler, y este valor es 1 porque es, la base es igual al argumento. Sería menos 0.189 es igual a la constante K. Entonces, el modelo quedaría la constante, que es 165, por Euler elevado a la constante de proporcionalidad, que es 0.189, por el tiempo, más la temperatura ambiente, que son 15. Y dice, en la primera, con ella calcule la instante, la temperatura de aceite será, con ella calcule en qué instante la temperatura del aceite será de 20 grados Celsius. Ya, vamos con la primera. A esta vamos a llamar A. A esa voy a llamar A, y a esta voy a llamar B, a esta pregunta. Ya, entonces dice, con ella calcule el instante, con ella calcule en qué instante la temperatura del aceite. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces lo que yo ando buscando aquí es que ando buscando el tiempo, en qué instante, ¿cierto? En qué instante de tiempo la temperatura, o sea, el T de T, es igual a 20 grados Celsius. Quiere decir que 20 grados va a ser igual a 165 por Euler elevado a menos 0.189T más 15. Entonces yo ando buscando el valor del instante, o sea, el valor del tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar restando el 15, 20 menos 15, luego pasamos dividiendo el 165 y nos quedaría
Euler elevado a menos 0.189 por el tiempo. Y eso sería 20 menos 15 dividido en 165. 1 partido en 33. Entonces quedaría 1 partido en 33. Aquí voy a aplicar el logaritmo natural. Así que voy a dejar el logaritmo natural de 1 partido en 33. Y eso dividido en el menos 0.189 igual a K. Perdón, igual a T. ¿Y eso cuánto da? Logaritmo natural de 1 partido en 33 dividido en menos 0.189. 18.5. 18.5 igual a T. O sea, a los 18.5 minutos. Y la otra es la B. ¿Qué dice la B? Determine la temperatura a los 25 minutos. Ya. Entonces ahí lo que están diciendo es, determine la temperatura a los 25. Ya. Entonces, la temperatura, cuando el tiempo es igual a 25, entonces va a ser 165 por Euler elevado a menos 0.189 multiplicado por 25 y sumado a la temperatura ambiente. Entonces eso nos va a dar la temperatura a los 20, cuando el tiempo es de 25 minutos transcurridos. Y eso hay que ingresarlo completo a la calculadora. 165 por Euler, que se activa con shift logaritmo natural, elevado a menos 0.189, multiplicado por 25, se baja con el cursor hasta llegar a la linealidad del 165, si no se sigue en el exponente, y sumo los 15. Y eso nos va a dar 16.46. 16.46. ¿Ya? Entonces aquí para la interpretación vamos a decir que son a los 16.5 grados Celsius. Dice, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, o sea, la ley de tensión. Vamos a ver aquí, ley de tensión. Ya. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff a este circuito, la suma de las caídas de las potencias a través del inductor L de I de T y la resistencia R por I es igual a la fuerza electromotriz FEM o voltaje E de T aplicado en un circuito, y es así como se obtiene la siguiente ecuación diferencial lineal. Ojo que es lineal, mire, cuando nosotros teníamos L, mire, de I de T más R por I igual a E de T, ¿cierto? Dice que es lineal, ¿cierto? Pero nosotros sabíamos que la lineal, ¿qué forma tenía? Tenía la forma I' más ¿qué? Más P de X por I. ¿Recuerda eso, no? Igual a Q de X, ¿cierto? Esa es la forma lineal. Pero el I también se podría escribir como de I de T, este va a ser el R, ¿cierto? Ese va a ser el R y el I, que es de I, igual a el Q de X. Pero resulta que el que muestra la ecuación diferencial lineal que representa, o que define este modelo, está dada con un L antes, ¿cierto? Hay un L. Pero yo necesito que siempre que la forma lineal esté de esa manera, ¿qué tengo que hacer para sacar ese L?
Tendría que multiplicar por 1 partido en L, ¿cierto? Si multiplico por 1 partido en L, ¿qué me va a quedar? DI dt más R partido en L por I más Q de X partido en L. O sea que siempre que yo tenga esta forma lineal, voy a tener que dividir por el valor que tenga esa inductancia para dejarlo de la forma lineal, porque dice que es lineal, pero esta forma no es lineal, porque tengo que sacar el L, ¿ya? Entonces ahí, ojo con ese tratamiento que vamos a hacer, ¿ya? Esto es un repaso de lo que hicimos las clases anteriores. Ya. Luego dice que donde L y R son constantes conocidas como inductancia y resistencia respectivamente, y corresponde a I de T, es conocida como la respuesta del sistema. Una batería de 12 volts se conecta a un circuito simple en serie en el cual la inductancia es de 0,5 henrios y la resistencia de 10 ohm. Determine la corriente si la intensidad inicial es 0. ¿Qué información tenemos? Tenemos que la batería es de 12 volts. Ya. Aquí 12 volts. 12 volts. Y esa sería la fuente, ¿cierto? O sea que ese es EDT. ¿Qué más? Tenemos la inductancia. Y la inductancia va a ser el L, que va a ser el 0,5 henrios. Y por último tenemos la resistencia, que va a ser el R, que se mide en ohm. Y esto van a ser 10 ohms. Ya, y ahí tenemos. Entonces, vamos a definir al tiro este va a ser, es la definición dice que esto es la fuerza electromotriz o el voltaje, ¿cierto? Entonces en este caso lo vamos a llamar voltaje. Este L, según la definición, dice que es la inductancia. Y por último el R va a ser la resistencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reemplazamos en esa ecuación que nos habían dado. O sea, tenemos esa ecuación, ¿cierto? O sea, la ecuación que nosotros tenemos es la inductancia por el de I de la derivada de la intensidad respecto al tiempo, más la resistencia por esa intensidad, y eso va a ser igual a la fuente o fuerza electromotriz, se llama también, o voltaje. Ya. Esto dice que es de una ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Vamos a reemplazar y después lo vamos a tener que convertir a esa lineal que nos dice el enunciado. Entonces, ¿cuánto vale la inductancia? Vale 0,5. Entonces va a ser 0,5 por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo, más la resistencia, que son 10 ohms, por la intensidad, va a ser igual a al voltaje. Ya. Pero, ¿cuánto vale ese voltaje? Ah, lo tenemos, pues. Vale 12. Ese vale 12. Ya, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Lo vamos a dejar de la forma lineal. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar todo o dividir todo por 0,5 o multiplicarlo por un medio, como se estime necesario. Lo vamos a dividir por vamos a dividir por 1,5. Entonces, si divido ese por 1,5, ¿qué me va a quedar? Solamente la derivada de la 10 dividido en 0,5. ¿Cuánto es 10 dividido en 0,5? Eso es 20, ¿cierto? Porque sería 10 partido en un medio. O sea que sería 10 por 2 partido en 1. O sea que eso sería 20 partido en 1, 20, ¿cierto? Vamos bien. 20i. Y la mitad, que sería lo mismo acá, pues, pero con un 12. Así que sería el doble, 24. Y ahí lo dejamos de forma lineal, pues. ¿Para qué? Para poder obtener el P de X. ¿Cuánto vale el P de X? Vale 20. Y el Q de X
vale 24. ¿Ya? Ojo que la aplicación es exactamente igual a la forma de resolver una ecuación diferencial lineal que fue enseñada en clase. Es exactamente la misma forma, lo mismo. Y por lo tanto, si nosotros lo hicimos de esa manera, también vamos a tener que ocupar la fórmula que ocupamos, ¿cierto? En la prueba anterior, en la unidad anterior, que era I de t por Euler elevado a la menos integral de P de x, dx, paréntesis, la constante, más la integral de Euler elevado a la integral de nuevo de P de x por el Q de x, ¿cierto? Ya, esa es la fórmula que ocupamos, pero nosotros la vamos a tener que llevar al problema. Entonces, ¿qué tenemos que calcular nosotros? Nosotros tenemos que calcular un I de t, o sea, una intensidad. Entonces ya no se va a llamar Y de X, sino que se va a llamar I de T, porque, para el modelado de la situación. Entonces aquí nos va a quedar Euler elevado a menos la integral de P. ¿Y quién es P? 20. 20, pero ya no va a ser X, porque donde pusimos un I de X, ahora es I de T. Por lo tanto, es con respecto a T. Más la constante más la integral de Euler elevado a la integral de 20 de t por q de x, y q de x vale 24. Y todo con respecto a t. Ya. Una vez que tenemos eso listo, es cosa de empezar a integrarlo. Sería Euler elevado a menos 20t, ¿cierto? El 20 sale de la integral, queda la integral de dt, y eso va a ser t, o sea, sería menos 20 por t, sería igual a, perdón, por c más la integral de Euler elevado a 20t, podría sacar al tiro el 24, ¿no? Podría sacar el tiro el 24 para ahorrarme un pasito. Y voy a dejar la constante más y voy a dejar el 24 ahí, por dt. Ya. Aquí Euler elevado a menos 20t, la constante más 24, y la integral de Euler elevado a 20. ¿Se acuerdan de esa integral o no? ¿Se acuerdan de esa? Esa es la integral de Euler elevado a x de x. Entonces eso va a ser lo mismo, Euler elevado a x de x, pero partido en la constante a, más la constante de integración. ¿Ya? Ojo ahí con esa integral, que la vamos a ocupar sí o sí para la siguiente evaluación. Entonces aquí, ¿esto cómo nos quedaría? Vamos a integrar al tiro. Entonces sería Euler elevado a 20, Euler elevado a 20t, partido en la constante, que sería 20. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Cualquiera. Alumnos y alumnas. Cualquier duda, pregunta o consulta. Si activa su micrófono, es porque tiene duda. Si no activa el micrófono, es porque no tiene ninguna duda. 3, 2, 1, ya, continuamos. Y de t va a ser igual, entonces vamos a multiplicar el Euler elevado a menos 20t, este monomio, por cada uno de los términos del binomio. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, yo dejo siempre la constante primero, la constante por Euler elevado a menos 20t, más 24 partido en 20, eso lo podemos dividir, ¿cierto? Eso lo podemos simplificar por 4. Entonces aquí quedaría 6, 6 por 4, 24, y 20 dividido en 4 serían 5. Y mire lo que nos va a quedar aquí. Euler elevado a la menos 20t multiplicado por Euler elevado a 20t positivo. ¿Y eso qué va a pasar ahí? Conservo la base, ¿cierto? Que es Euler, y sumo los exponentes, menos 20t más 20t. ¿Qué pasa con esto? Es una operación nula, es un 0, ¿cierto? Porque son opuestos. Entonces quedaría Euler elevado a 0, y eso sería 1.
y 1 por 24 veinteavos, 24 veinteavos que en su mínima expresión es 6 quintos, ¿cierto? Es la fracción irreductible, que se llama. Así que eso es 20, eso es 1, ahí está mostrado. Si después alguien tiene una duda, puede retroceder ahí el video. Y ahí encontramos inmediatamente la función que lo modela. ¿Y qué más pide? Determine la corriente de la intensidad inicial es 0. Ah, ya, ya. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí es lo mismo que hacíamos en todos los ejercicios. Y de 0, ¿cierto? Que en el tiempo 0, a ver, vamos a hacer igual que en el modelo de los casos anteriores. El tiempo 0 nos va a mostrar entonces, en este caso, la intensidad inicial. La intensidad de 0 va a ser igual a C por Euler elevado a menos 20 por 0 más 6 quintos. ¿Qué vamos a hacer con ello? Euler elevado a menos 20 por 0, eso va a ser Euler elevado a 0, y Euler elevado a 0 es 1, 1 por 6C, y el menos 5 sec, el menos 6 quinto pasa al otro lado, pero tendría que dejar explícito cuál es el valor de la intensidad en el tiempo 0, y va a ser 0. Entonces, como esto es 0, lo voy a escribir igual, para que no quede ninguna duda. Ahora paso restante. Y ahí encontré C. ¿Y qué me falta encontrar? No, pues ahí estoy, pues. Ahí estoy listo. Aquí no tengo ningún K. Entonces va a quedar la intensidad, va a ser igual a ¿qué? A la constante que vale menos 6 quintos de Euler elevado a menos 20t más los 6 quintos. Y ahí encontramos la corriente si la intensidad inicial es 0. Una batería de 5 voltios. Sabemos entonces que esa va a ser la fuente. Se mide en EDT, ¿o no? Sí, EDT. Eso va a ser 5 voltios. Volts, se escribe. 5 voltios. Y se conecta un circuito en serie en que la inductancia, o sea, el L, es de 0.4 henrios. Y el R en la resistencia van a ser 100 ohms. ¿Cuál es la forma? Entonces la forma va a ser L, esto que es la inductancia, por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo, más la resistencia por I igual a la fuente, ¿cierto? Que en este caso es el EDT. Reemplazamos, entonces nos quedaría 0,4, 0.4 de IDT por DI dt más el R, que vale 10 por la intensidad que es I, es igual a 5. Entonces voy a tener que dividir todo por 0.4. 0.4. ¿Y eso cuánto nos... Aquí, dividir todo eso por 0.4. ¿Cuánto nos va a dar?
I de t, entonces va a ser igual a, voy a integrar al tiro eso, va a quedar Euler elevado a menos 250t. Paréntesis, el C más, voy a sacar al tiro el 12,5. 12.5 de la integral de Euler elevado a la integral de 250t, que sería lo mismo 250t por dt, porque el Q ya lo saqué. Ya. Entonces aquí tengo que integrar lo que queda dentro del entonces va a quedar Euler elevado a menos 250t C más 12.5 por Euler elevado a 250t partido en 250. Y ese nos va a dar I de t, va a ser igual a Euler elevado a menos 250t factor de C más, y ese cociente ¿cuánto da? 12.5 dividido en 250, 12.5 dividido en 250, 1 partido en 20. 1 partido en 20. Por Euler elevado a 250t. Y ahora vamos a multiplicar ese Euler elevado a la menos 250t por cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la constante por Euler elevado a menos 250t más 1 partido en 20, y Euler elevado a la menos 250t por Euler elevado a 250t va a quedar Euler elevado a 0, y Euler elevado a 0 es 1, y 1 por 1 partido en 20 es 1 partido en 20, así que ahí la encontramos. Y tenemos que encontrar el C. Determine la corriente I de t si la corriente inicial es 0. Por lo tanto, esto sería 0. Euler elevado a menos 250. Menos 250 por 0. Esto lo vamos a dejar igual ahí explícito. Menos 250 por 0 más 1 partido en 20. Y pasa al otro lado como menos 1 partido en 20. Y ahí nos daría Euler elevado a 0, que sería 1, 1 por C es C. Sí, está bien. Esa es la constante. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que reemplazar ahora en la ecuación. O sea, que sería I de t va a ser igual a la constante que menos 1 partido en 20. Recuerde que esta es, ahí tenemos que reemplazar. Menos 1 partido en 20 vale C, por Euler elevado a menos 250t, más el 1 partido en 20. Está perfecto, está muy bien. Ahora, por temas de respuesta también podría aparecer factorizado. O sea, que aparezca como I de t va a ser igual a 1 partido en 20, factor de 1 menos Euler elevado a menos 250t. También lo podría dejar así, o podría ser el cociente de ese, o sea, menos 0, será menos 0, no menos, más 0.05 por 1 menos Euler elevado a menos 250t. Cualquiera de esas respuestas es correcta.